entrevistas con temas que están en la coyuntura, con personajes que están en el quehacer político diario, político noticioso en diferentes materias, para tratar de disipar muchas dudas de la ciudadanía. A esta hora de la mañana estamos ya haciendo contacto gracias a la tecnología con el ingeniero Jorge Martínez, secretario de los Trabajadores Eléctricos, a quien agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado Jorge, desde el estudio central de Diálogo Abierto, Conecta TV Radio Online, le saluda Jorge Ñacato para hacer un análisis respecto de la situación eléctrica en el territorio nacional, tras haber sufrido ya los primeros cortes de energía eléctrica hace un par de días en diferentes ciudades del país, y que esto se produjo pese a que el gobierno con sus autoridades del sector de energía señalaron enfáticamente que no iba a haber racionamientos y cortes de energía eléctrica, esto en medio de un estiaje que afronta el Ecuador entero. Y se produjo estos cortes de energía. En este contexto, Jorge, ¿cuál es el análisis que levantan los trabajadores eléctricos en torno a esta situación energética que vive el país y que posiblemente se presenten más cortes de energía y racionamientos eléctricos? Le escuchamos, Jorge. Adelante, buen día. Buenos días, tocayo. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Primero, para nosotros, los trabajadores, un agradecimiento que nos permitan emitir nuestra opinión. Sin duda somos los que estamos en el día a día al frente de lo que significa pues la prestación de este servicio público. Usted ha sido muy claro en señalar el estiaje es un tema permanente, habitual. Hay que comentarle a nuestra gente que desde los meses de octubre a marzo, en ocasiones hasta abril, deja de llover en la zona oriental de la cordillera. Y este es el sitio en donde están ubicadas la mayoría de nuestras centrales de generación hidráulica. ¿Qué significa? Que como no llueve, baja la cantidad del agua, se reducen los embalses y por lo tanto, ¿no es cierto?, la capacidad de generación disminuye. Hay datos de que varias de las centrales están operando al 55%. Y claro, esto va dependiendo de cómo el embalse es la cantidad de agua que se almacena. Obviamente el embalse, pues si se sigue generando a los niveles habituales, sencillamente va bajando la cantidad de agua y eso hace que la generación disminuya. Esto lo sabemos todos, o sea, todos sabemos que esta es la época en la cual, digamos que en esta zona hay una sequía y claro, a diferencia del comportamiento en el país, pues en la región de la costa, más bien es la época lluviosa, el invierno. Entonces, cuando uno sabe esto, cuando los técnicos conocen esto, cuando los ingenieros que están en las empresas, en las instituciones del sector eléctrico, los profesionales, que conocen eso, anuncian, establecen, ¿no es cierto?, que esto va a pasar, y las personas entonces que toman las decisiones políticas, los que son responsables de la implementación de la política pública, no toman las acciones necesarias. Estas son las consecuencias. Entonces, esto tiene solo un nombre, que se llama, ¿no es cierto?, imprevisión, ¿no es cierto?, y en algunos casos, irresponsabilidad, porque las consecuencias que esto puede generar son graves para el aparato productivo, son graves para las condiciones de vida de la gente, porque si usted desconecta, pensemos el efecto que esto significa, pues esa industria deja de producir, deja de trabajar, ¿no es cierto?, en la casa, los alimentos que están en la refrigeradora se dañan, se deterioran. Es decir, esto es un efecto en cadena, que lo que genera es, ¿no es cierto?, consecuencias lamentables. Imagínese usted que hay empresas, Jorge, que trabajan en temas, por ejemplo, de plásticos, o que usan máquinas que necesitan procesos continuos. O sea, lo que eso significa un paro de esos o una posibilidad de los efectos en el aparato productivo. Entonces, estas personas, ¿no es cierto?, que tenían la responsabilidad, que sabían, sin duda, ¿no es cierto?, o se han pasado cruzado de brazos algunos de ellos, o han demorado tanto tiempo muchos
procesos en marcha para esta solución. Yo le puedo recordar varios de ellos. Fíjese usted que, por ejemplo, llevaban un concurso para dotarle al país de 500 megavatios, esto pomposamente anunciado, han más de 2 años, y en 2 años, ¿no es cierto?, no han sido capaces ni siquiera de poner en adjudicación estos procesos. Allí se hablaba de 500 megas entre energía hidráulica, pequeños proyectos, energía fotovoltaica, energía eólica, energía alternativa. Pero claro, se toman unos tiempos. Entonces el punto va a ser, ¿cuáles son las consecuencias? Hoy día estamos recibiendo, con Ciudadanos y Jorge, 450 megavatios de Colombia. ¿Y cuál es el problema? Que ya, ¿no es cierto?, la presidenta de la Asociación de Generadores Privados de Colombia le dijo al señor presidente Petro: oiga, presidente, por favor, póngale atención a sus contratos de provisión de energía al Ecuador, porque Colombia no es distinto a nosotros, pues también va a tener estiaje, y ya se nos vienen nuestros problemas, y se vienen temas también de mantenimiento de nuestras plantas de generación. Por lo tanto, vamos a tener dificultades en esa provisión. Es decir, yo creo que asistimos a la crónica de una muerte anunciada. O sea, va a llegar un momento en que Colombia se va a ver en la necesidad de suspender la provisión de energía al Ecuador. ¿Y entonces qué viene? Entonces viene el cuento, como dicen nuestro pueblo, el cuento del gallo pelón, ¿cierto? O sea, viene el cuento de la historia de las barcazas. Entonces, como no hay peor energía que la que no se tiene, seguramente hay gente frotándose las manos, ¿no es cierto?, de los negocios que van a hacer. Jorge, de acuerdo a lo que usted está explicando en este momento, ¿se podría entender que el gobierno nacional no ha hecho nada, me refiero al gobierno del señor Lasso, en estos 2 años y un poco más, de manera intencional para dar paso a lo que ahora mismo se viene precisamente, que es la adquisición de algunos bienes y servicios de manera urgente y orientados al sector privado? ¿Así lo debemos entender, Jorge? Es que resulta que este es un problema de sentido común, pues. O sea, digamos que uno termina, ¿no es cierto?, afirmando las cosas que suceden, pero también termina imaginándose las cosas que van a pasar. Entonces, como yo no pude contratar a tiempo, o como no pude prever, ¿no es cierto?, lo que hemos estado diciendo, si los técnicos ya establecieron que se requieren 500 megavatios o 450 megavatios que es necesario incorporar, si los técnicos señalaron que esa era la necesidad por el estiaje y por la demanda, y no se pusieron, ¿no es cierto?, ni siquiera a poner a punto todo el parque térmico, porque también es importante señalar, las empresas tenemos pues equipamiento térmico. Es decir, cuando hablamos de equipamiento térmico hablamos motores, ¿no es cierto?, que generan a partir del petróleo, del combustible. Si nosotros no nos preocupamos de que eso esté a punto, no pusimos el mantenimiento necesario, la provisión del combustible, de los lubricantes, de los repuestos, o sea, todo esto resulta curioso, pues. O sea, resulta preocupar en nuestros estiajes. Jorge, pues? Discúlpeme, Jorge, pero las barcazas entiendo que incluso que operaban antes del gobierno, incluso del señor Rafael Correa, entiendo que tienen una deuda con el Estado ecuatoriano, me refiero al Estado ecuatoriano con las barcazas que operaban, y no precisamente por no entregar la energía eléctrica, Jorge. Ahora volveríamos con ese mismo sector de barcazas. No, es que yo me pregunto, ¿qué tipo de generación usted puede montar? Un proyecto hidroeléctrico no lo puede hacer, porque esto nos toma 2, 3 años en ponerlo a funcionar. Entonces, una generación fotovoltaica, por más que instalemos los paneles solares que pueden ser muy rápidos, tampoco van a tener la velocidad para resolver el problema del estiaje. Entonces, ¿qué va a tener usted? Va a tener que traer barcazas o barcos generadores, ¿no es cierto?, que finalmente pues se demorarán, ¿qué?, el tiempo que les traslada venir, no sé, navegando hasta el Golfo de Guayaquil, y en el Golfo de Guayaquil, porque parece que esto ya es parte de, entonces allí se instalan, tienen el combustible necesario y sencillamente se conectan a las redes y nos comienzan a alimentar energía.
¿Cuál es el resultado de esto al final? El resultado de esto es el costo, pues. El costo que vamos a pagar los ecuatorianos, ¿no es cierto? Porque entonces seguramente tendremos generación de 20, 22, 28 centavos de dólar, cuando a nosotros nos cuesta 4 centavos de dólar en promedio nuestra generación. E incluso, este es un debate, hay cálculos de que solamente la generación al paute le cuesta 1 centavo de dólar. Entonces, fíjese usted, ¿quién termina pagando? Termina pagando la sociedad en general, pues. Entonces, si yo digo, en un país con escasez, si usted pasa de 1 centavo o de 4.5 centavos de promedio a pagar 20, 22 centavos, esa diferencia, a alguien le van a quitar, pues. ¿A quién seguramente le quitará el Estado? Le quitará la salud, le quitará la educación, le quitará la seguridad. Entonces, porque terminamos pagando todos esa factura. Y ese es entonces lo que yo decía. Seguramente hay gentes que, para las cuales el estiaje, ¿no es cierto?, les permite frotarse las manos porque van a hacer lindos negocios durante este tiempo en el que le van a vender al Estado una energía que, claro, nos llamarán a decir lo que he dicho, no hay peor energía que la que no se tiene, o peor energía de la que no se dispone. Jorge. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿y la previsión de estas gentes? Pues, porque si a mí, como padre de familia, Jorge, ¿no es cierto?, me toca responder las necesidades, las obligaciones de mi familia, y yo soy pues el responsable, ¿no es cierto?, de prever que mis hijos tengan para la pensión, de que mis hijos tengan para la vestimenta, de que mis hijos tengan la salud, y de que mis hijos tengan los recursos necesarios para alimentación y puedan vivir, pues. Pero imagínense si yo me olvido de que hay que darles de comer, o de que hay que atenderles. Entonces, resulta que eso es una irresponsabilidad con mi familia. Entonces, es parecido, pues. Nosotros les encargamos a esta gente, les entregamos, ¿no es cierto?, un mandato para que administren, pues, para que pongan sus ministros, para que pongan sus funcionarios, pero finalmente para que sean responsables de lo que tienen que hacer, pues, en beneficio del país. Pero si no hacen nada, si no logran resolver estos que son los problemas para los cuales los ecuatorianos les pagamos el salario, entonces, y luego, pues claro, estas son las consecuencias. Jorge, ¿este es un mecanismo o un camino también para ir en la privatización que aparentemente tiene la intención este gobierno desde un inicio? Pues es que claro, también es que luego esta es la consecuencia. Entonces, no ve que la consecuencia es, como el sector público es tan malo, como el sector público es tan ineficiente, ¿cierto? Claro, entonces los privados somos los que sabemos hacer de mejor forma estas cosas. Esa es siempre la regla. La regla es, justo como decimos siempre, hay que dañar lo público para venderle a precio de gallina enferma. Pues entonces, es lo mismo que han estado haciendo, por ejemplo, fíjese usted con la CNT, ¿no es cierto? O sea, al final, o sea, la van desprestigiando, le van quitando ámbito de gestión. Ya creo que falta el último estocado, que es quitarle las torres de transmisión, y con eso le habrán quitado, ¿no es cierto?, la capacidad de poder funcionar a esa empresa. Y entonces la conclusión es, pues hay que venderla, y hay que venderla, como he dicho, a precio de gallina enferma, porque son malos, son ineficientes. Cuando, recuerden a usted, hace pocos años, aquí hablábamos incluso de pasar al cambio de la matriz energética, instalamos cocinas de inducción, hablamos de movilidad eléctrica. Entonces, pónganse a pensar, ¿con qué van a moverse los carros eléctricos o el transporte masivo eléctrico o la transformación, ¿no es cierto?, de esta matriz energética? Que desde luego es correcto pensar, ¿no es cierto?, en un proceso en el cual vayamos reemplazando generación contaminante en el tema del cambio climático. Pero cuando hay política pública, cuando hay previsión, cuando no están primero los negocios, porque el problema es que resulta que parecería ser que aquí lo más importante es los negocios que pueden hacer algunos frente, ¿no es cierto?, a la necesidad de suplir y de entender que la energía es una cosa fundamental para el desarrollo del país y para las condiciones de vida de la gente. Jorge, pero ahora estamos a puertas de las elecciones para elegir a un nuevo presidente o presidenta de la República. Y de lo que hemos podido ver en los planes de gobierno de cada uno de ellos, mayormente no se refieren a este tema de la electricidad y la privatización. ¿Cómo deben trabajar el próximo gobernante, Jorge? Bueno, yo creo que eso es además una cosa complicadísima, pues, ¿no? Porque imagínense, el señor Lasso se va en pocas semanas,
meses, ¿cierto? Y al final, o sea, dejo una factura allí de responsabilidad. Lo más crítico del estiaje va a estar en los meses de diciembre, de enero. Y además, Jorge, sumado al tema del fenómeno del Niño, imaginémonos lo que esto significa. O sea, además de que vamos a tener exceso de lluvias en la costa, afectaciones, ¿no es cierto? Se dice que va a haber problemas en toda la infraestructura, ya vivimos esto. Entonces, o sea, esto es como que necesitamos pensar un modelo de país. Yo creo que lo que hace falta, y me parece que por lo menos los trabajadores eléctricos en este último tramo hemos entendido, es que este no es un problema de optar por A o por B o inducir una decisión. Creo que hace falta un proyecto de país, una visión real de país que piense, ¿no es cierto?, en resolver los principales problemas que tiene la sociedad, porque no estará usted de acuerdo conmigo que todos estos temas delictivos, de la violencia, por ejemplo, la energía es fundamental para que haya iluminación, alumbrado público. Póngase a pensar, agravados aún más con este famoso tema de la delincuencia, si además apagamos la ciudad, va a ser un caos, un desastre. Pero como decíamos, ya estarán las soluciones en los negocios. Entonces yo creo que necesitamos repensar con una visión, ¿no es cierto?, de futuro el país, y creo que eso supone obviamente establecer niveles también de prioridades. La energía será siempre un elemento fundamental. Mire, un país tan pequeñito como este, el inventario hidrogenerador del Ecuador, Jorge, da para 40.000 megas. O sea, la capacidad que tenemos en este país pequeñito. Están investigados, están identificados una serie de proyectos de todo orden, pequeños, medianos, grandes. Hay un proyecto, por ejemplo, el proyecto de Eléctrico Santiago. Fíjese que es un proyecto de 3.000 megas, el doble del Coca-Cola Sinclair. Este proyecto estaba considerado incluso en los acuerdos que el Ecuador tiene para abastecerle a la minería en el norte de Chile. Hay acuerdos de gobierno a gobierno con Codelco. O sea, podríamos convertirnos, ¿no es cierto?, en una generación de recursos a partir de la venta de la energía. Hoy día estamos pagando 20 millones de dólares semanales por el tema de energía. Entonces yo creo que, oigan, por favor, ya dejen de poner a los mismos allí, pues. O sea, yo creo que hay la suficiente capacidad y materia en el sector eléctrico que permita que vaya gente que piensa de forma distinta o que responde o representa a otros sectores que finalmente sean los de la gran mayoría de la sociedad, Jorge. Jorge, si los estudios están prácticamente listos de algunos proyectos hidroeléctricos, ¿en qué tiempo más o menos podría, si es que el próximo gobierno obviamente pone en marcha esos proyectos, tener nuevas centrales hidroeléctricas? Bueno, eso le va a tomar tiempo, sin duda. Un proyecto hidroeléctrico no se monta si no es en menos de 24, 36 meses, rápido. Usted ve lo que nos ha tomado. Pero miremos el Toachi Pilatón. Pues. O sea, vamos 13 años. 13 años y acabamos de incorporar una parte de cerca de 50 megas, y la más importante, que es la central Ayuriquín, que es de 200 y pico de megas, lleva 13 años. Entonces, 13 años de escándalos, de relajos, de debates, de la corrupción. O sea, hace falta, sin duda, creo que yo sí soy partidario de que, por favor, pongan gente distinta, pongan gente nueva, pero si usted ve, toda esta gente pulula en el sector, son los mismos y los mismos. O sea, hay que cambiar. Hace pocos días hablábamos con varios colegas profesionales, por ejemplo, este tema que está en debate del subsidio a los industriales. Ajá. Estamos subsidiando a 150 empresas, 100 millones de dólares. Esto se emitió con el motivo después de la pandemia, de que van a generar trabajo. Ya hay un informe de la agencia reguladora que dice que no aumentaron una plaza de trabajo y les siguen entregando, ¿no es cierto?, alumbrado público y energía subsidiada. Por favor, señores, entonces, pero si son los mismos los que les defienden, ¿cómo van a bajar el subsidio? Pues, y entonces, claro, viene el discurso, es que el país tiene tarifas subsidiadas, es que ¿quién va a venir si no hay las garantías suficientes?
Señores, si la Constitución decidió que sea el Estado, pues vamos a seguir buscando procedimientos, ¿no es cierto? No sé, con los multilaterales, en fin, para construir estos proyectos y para poder, ¿no es cierto?, volver a darle al país la tranquilidad y la seguridad de que hay gente, ¿no es cierto?, impulsando la política pública, no desde los intereses, ¿no es cierto?, de los negocios o desde los intereses de los inversionistas, sino desde los intereses de la mayoría de la sociedad, Jorge, y eso es lo que señalamos y reclamamos los trabajadores. En la parte final, por cuestiones de tiempo, Jorge, hablamos en otra oportunidad de que se intenta ya privatizar el sector eléctrico con las denominadas o los denominados fideicomisos que estarían para las firmas correspondientes en las diferentes empresas de generación y distribución eléctrica, sobre todo. ¿Cómo está este tema? ¿Lograron frenarlo, Jorge? Bueno, nosotros hemos sido muy claros, Jorge, y tengo que reconocer aquí la coincidencia con los gobiernos autónomos descentralizados, en lo particular, ¿cierto?, en el caso de la empresa eléctrica Quito, la posición del gobierno provincial, presidido por la abogada Paola Pavón, y del municipio de Quito, en un pronunciamiento de su consejo municipal y obviamente comunicado a través del doctor Pavel Muñoz, el alcalde. Entiendo que hay una posición del CONGOPE a nivel provincial, siendo que el CONGOPE también es accionista de varias otras empresas, ¿cierto? Oja, Suay, en el norte, Cotopaxi, Apato, donde hemos sido muy claros, ¿cierto?, que esta forma en la que estaba esto concebido es inadecuado para las empresas y que por lo tanto esto pues le hemos y se le ha sugerido al gobierno y en el caso particular nosotros y el Consejo Municipal, usted conoce el exhorto y el pronunciamiento que hizo de que esto se suspenda y que no se dé paso. Nosotros aspiramos que haya la sensatez suficiente, estamos a pocos días, semanas de un cambio de gobierno y aspiramos que esto pues sea así, porque ya lo dijimos, este era el fideicomiso triple I, esto era inconsulto, que nunca preguntaron a nadie, era, ¿no es cierto?, ilegítimo porque viola preceptos constitucionales, ¿no es cierto?, e inoportuno, porque ya están a semanas o meses de que el gobierno, y aspiramos que por favor lo dejen ahí y que este no sea un tema más que vuelva, ¿no es cierto?, a mover los temas que tienen que ver con ya las complicaciones que el sector eléctrico tiene hoy día. Perfecto, Jorge, con eso me quedo. Le agradezco mucho por su tiempo, haber atendido esta entrevista. Que tenga una buena jornada, Jorge. Muchísimas gracias, buenos días y un saludo a todos los radioescuchas. Muy amable, gracias a nuestro invitado Jorge Martínez, secretario de los Trabajadores Eléctricos, que están preocupados por lo que está pasando en nuestro país y la preocupación es a nivel nacional, con cortes, racionamientos de energía eléctrica, con todas las pérdidas que significa esto y sobre todo pudiendo haber prevenido esta situación y no se hizo nada. ¿Con qué fines? Con objetivos de desprestigiar al sector público y dar paso al sector privado y caminar en ese sendero de posibles privatizaciones. Ya se viene un nuevo gobierno, vamos a ver qué es lo que asume como política pública en este sentido. Vamos a hacer la pausa, regresamos.